El periodo conocido como los Austrias Menores, que abarca los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II, fue una época de declive y decadencia para España, marcada por una serie de problemas políticos, económicos y sociales que dejaron una profunda huella en el país. Estos monarcas, pertenecientes a la dinastía de los Habsburgo, heredaron un imperio vasto y poderoso, pero su incapacidad para abordar los desafíos de la época llevó a un período de crisis y estancamiento que contribuyó al debilitamiento de España como potencia mundial. Felipe III ascendió al trono en 1598 tras la muerte de su padre, Felipe II. Aunque su reinado comenzó con cierta estabilidad, pronto se vio empañado por una serie de problemas que marcarían el tono para el periodo de los Austrias Menores. Una de las principales preocupaciones durante el reinado de Felipe III fue la influencia de su valido, el duque de Lerma, quien controlaba gran parte del gobierno y se aprovechaba de su posición para enriquecerse a expensas del Estado. La corrupción y el nepotismo eran rampantes, lo que debilitaba aún más la administración del reino y socavaba la autoridad real. Además de los problemas internos, España también enfrentaba desafíos externos durante el reinado de Felipe III. La guerra con Inglaterra y los Países Bajos continuaba, agotando los recursos del imperio y debilitando su posición en Europa. La expulsión de los moriscos en 1609, una decisión impulsada por motivos religiosos y políticos, también tuvo graves repercusiones económicas y sociales, ya que privó al país de una parte importante de su fuerza laboral y contribuyó al empobrecimiento de vastas regiones de España. Sin embargo, la época más oscura del periodo de los Austrias Menores llegaría con el reinado de Felipe IV, hijo y sucesor de Felipe III. Felipe IV heredó un reino en crisis, marcado por la corrupción, la incompetencia y la debilidad política. A lo largo de su reinado, España se vio envuelta en una serie de conflictos costosos y destructivos que socavaron aún más su posición como potencia mundial. Uno de los mayores problemas durante el reinado de Felipe IV fue la Guerra de los 30 Años, 1618-1648, un conflicto devastador que involucró a gran parte de Europa y que España se vio obligada a participar en defensa del catolicismo. La guerra agotó los recursos del imperio y dejó a España sumida en una profunda crisis económica y financiera. La corrupción y el despilfarro continuaron siendo problemas graves, y la administración del reino quedó aún más debilitada por la incompetencia de los ministros y cortesanos que rodeaban al rey. Además de los problemas externos, España también enfrentaba desafíos internos durante el reinado de Felipe IV. La revuelta de Cataluña en 1640 y la sublevación de Portugal en 1640-1668 fueron signos claros de la creciente insatisfacción y descontento dentro del imperio. La corrupción, la incompetencia y la mala gestión gubernamental exacerbaban los problemas sociales y económicos, y la población sufría las consecuencias de décadas de mal gobierno y guerra constante. La situación empeoró aún más con la llegada al trono de Carlos II en 1665, quien sería el último rey de la dinastía de los Habsburgo en España. Carlos II heredó un reino en ruinas, marcado por la guerra, la corrupción y la decadencia. Su reinado estuvo marcado por la debilidad física y mental del monarca, lo que permitió que los poderes fácticos se disputaran el control del país, sumiéndolo aún más en el caos y la confusión.
Durante el reinado de Carlos II, España se vio envuelta en una serie de conflictos internacionales, incluida la Guerra de Sucesión Española, 1701-1714, que estalló después de su muerte sin descendencia. La guerra enfrentó a las grandes potencias europeas por el control del trono español y resultó en la pérdida de gran parte del imperio español en Europa y América. Además de los problemas políticos y militares, España también enfrentaba graves problemas económicos y sociales durante el reinado de Carlos II. La inflación, la deuda pública y la escasez de recursos eran endémicas, y la población sufría las consecuencias de décadas de mal gobierno y guerra constante. La corrupción y el nepotismo continuaban siendo problemas graves, y la administración del reino estaba dominada por una élite privilegiada que se aprovechaba de su posición para enriquecerse a expensas del pueblo. En resumen, el periodo de los Austrias menores fue una época de declive y decadencia para España, marcada por la corrupción, la incompetencia y la debilidad política. Los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II estuvieron marcados por conflictos costosos, mal gobierno y guerra constante, que llevaron al país al borde del colapso. Aunque España logró recuperarse en las décadas siguientes, el legado de los Austrias menores dejó una profunda huella en la historia y la identidad del país. La historia de los países está repleta de momentos tanto buenos como malos, pero es la superación de esas adversidades lo que fortalece a las naciones. Cada uno de estos momentos moldea la identidad de un país, contribuyendo a su evolución y desarrollo a lo largo del tiempo. Recuerda suscribirte, darle me gusta, compartir con tus amigos y comentar qué tema te gustaría que abordara en el próximo video.